La esencia de la señora doctora Zoraida Ábalos ocurre esta mañana a su despacho a efecto de solicitar tenga bien declarar fundada la excepción de improcedencia de acción planteada en favor de mi patrocinada en el proceso que se recibe por el delito previsto y sancionado en el artículo 377 del Código Penal. Resulta pertinente, en primer lugar, establecer, ¿cierto?, los supuestos en los que se sustenta, los supuestos jurídicos en los que se sustenta este medio de defensa. Y para ello nos remitimos a la casación 581-2015 Piura, que en el fundamento jurídico 8.4 señala claramente que, bien el artículo 6.2 del Código Penal, que es procesal penal, establece la posibilidad de deducir excepción de improcedencia de acción cuando la conducta es atípica o no resulta justiciable penalmente. Ya la Corte Suprema ha desarrollado los supuestos de atipicidad absoluta y atipicidad relativa. El primero referido cuando el hecho no está configurado como delito, y el segundo referido a que, si bien hay una configuración del tipo, sin embargo, la conducta atribuida al imputado no se encuadra en los supuestos de tipicidad objetiva o subjetiva. No concurren los supuestos para imputar autoría o complicidad, y finalmente resulta que la conducta no es antijurídica. Estamos nosotros deduciendo la presente excepción respecto a este segundo supuesto. Esto es, consideramos que estamos ante un tema de atipicidad relativa, tanto respecto a que la conducta atribuida y observada por la patrocinada no se encuadra en los supuestos de tipicidad objetiva y subjetiva, como también en el supuesto de que la conducta observada por mi patrocinada no resulta antijurídica, como detallamos largamente en la excepción y vamos a resumir en la presente audiencia. Para ello resulta pertinente y necesario centrarnos, tal como lo señala la Corte Suprema, en la imputación atribuida por el Ministerio Público. Hay que recordar que esta investigación se inicia debido a que el Congreso de la República aprueba, ¿no es cierto?, una acusación constitucional contra el patrocinado. En tal sentido, como lo establece la normatividad legal, el Ministerio Público queda vinculado a los hechos materia de la referida acusación y de la resolución del Congreso. Que se imputa a mi patrocinada, básicamente se imputa a mi patrocinada el haber omitido un acto propio del cargo, al no haber cumplido debida y oportunamente con abrir investigación preliminar y haber suspendido indebidamente esa investigación preliminar. Eso, en resumen, son los hechos que se atribuye a mi patrocinada, como podrá usted apreciar de la disposición fiscal de inicio de investigación preparatoria, específicamente el fundamento 3.2.1, que está en las páginas 17 y el 18. En tal sentido, resulta pertinente, a efectos del sustento del presente medio de defensa, tener en cuenta los supuestos previstos en el artículo 377 del Código Penal, que sanciona como delito la omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales. Queda claro, pues, que el citado artículo del Código, el citado tipo prevé tres modalidades delictivas: omitir, rehusar o retardar. De la disposición fiscal de inicio de investigación preparatoria parece que se atribuye a mi patrocinada la primera conducta, esto es, omitir un acto propio del cargo. Ya la Corte Suprema de Justicia de la República, en la casación 1631-2018, ICA, ha señalado que a efectos de verificar la configuración de este delito, no basta solo con determinar si ha habido o no omisión. Se requiere además que esta conducta omisiva sea contraria al ordenamiento jurídico, esto es, la conducta sea contraria al ordenamiento jurídico. Nosotros sostenemos que en el presente caso mi clienta no ha omitido ningún acto propio del cargo y su conducta se ha encuadrado en los supuestos del ordenamiento legal. Y para eso nos remitimos, como podrán apreciar de la excepción que hemos planteado,
la línea de tiempo respecto de los hechos que dan lugar a la presente investigación preparatoria. Y esto estaba referido, como aparece en la propia disposición de imputación de la Fiscalía, el 15 de diciembre del año 2021, en el despacho de mi patrocinada, que en ese entonces era fiscal de la Nación, se recibió el informe número 010-2021, procedente de la segunda Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, a cargo de la doctora Cesarnaro, poniendo en conocimiento, ¿cierto?, hechos que vinculaban al señor presidente de la República y que vinculaban también a aforados, ministros y exministros. Posteriormente, el 23 de diciembre de ese mismo año, se recibió otro informe de la misma Fiscalía, el informe número 13KZ-5, en el que se daba cuenta, o se ampliaba el primer informe y se daba cuenta de algunos otros hechos. ¿Cuándo emite disposición mi patrocinada como fiscal de la Nación respecto de estas dos comunicaciones? El 4 de enero del año 2022, mediante disposición número 1, instaura investigación preliminar en la carpeta fiscal 251-2021 y también instaura investigación preliminar en la carpeta fiscal 222-2021. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que mi patrocinada en su despacho recibió estas dos comunicaciones hasta la fecha que dicta la disposición de inicio de investigación preliminar? En el primer caso, 10 días hábiles. No olvidemos que estamos hablando de fines de diciembre, ¿cierto? Con los feriados, todo eso supuesto. Y en el segundo caso, 4 días hábiles. ¿Ha habido en tal sentido retardo u omisión? Por supuesto que no. No se puede afirmar que ha habido retardo. Claro, alguno dirá, pero ¿por qué se demoró? Primero porque estábamos frente a una situación en realidad especial, extraordinaria, en la que, en primer lugar, no es que estábamos frente a noticias periodísticas ni a trascendidos. Mi patrocinador tenía dos informes de la Fiscalía Anticorrupción poniendo en conocimiento hechos delictivos vinculados ¿cierto?, a otros aforados, pero que también vinculaban al presidente de la República. ¿Qué es lo que tenía que hacer mi patrocinada? Mi patrocinada lo que tenía que hacer era decidir si seguía con la línea de interpretación fijada por sus antecesores. Desde la creación del Ministerio Público, todos los fiscales de la Nación que antecedieron a mi patrocinada, al recibir denuncias contra los presidentes de la República, las rechazaron de plano, señalando que los hechos atribuidos a los entonces presidentes no se encuadraban en los 4 supuestos delictivos previstos en el artículo 117 de la Constitución. Mi patrocinada ya había, ¿cierto?, citado antes, en el caso del expresidente Vizcarra, una disposición de inicio de investigación preliminar, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, tuvo que evaluar si continuaba en esta línea, en esta conducta uniforme del Ministerio Público, o daba un paso adelante a través de la actividad de interpretación y disponía el inicio de la investigación preliminar, y eso fue lo que hizo. Mi patrocinada entendió y procedió a interpretar el artículo 117 de la Constitución, concordándolo con la ley 27.399 y estableciendo una situación extraordinaria. ¿Cuál era esa situación extraordinaria? Que habían 2 informes de la Fiscalía Anticorrupción dando cuenta de la vinculación del entonces presidente de la República en actividades delictivas respecto en las que se encontraban directamente involucrados ministros y personas aforadas. Es por eso que ella decide, ¿no es cierto?, dando un paso adelante e innovando, apartándose del criterio establecido por todos los fiscales de la Nación, en el sentido de, en vez de rechazar la investigación preliminar, dispuso instaurar investigación preliminar para comprender tanto, ¿no es
cierto?, a los aforados como al propio entonces presidente de la República. Es cierto, en esa misma disposición ella estableció la suspensión de la investigación hasta la conclusión del mandato o el levantamiento del fuero del presidente de la República. No olvidemos que en ese entonces, y esto es importante porque la Corte Interamericana de Justicia de la República, en reiterada jurisprudencia, vinculada también al país, al Perú, ha señalado claramente que a efectos de una correcta administración de justicia, los operadores judiciales deben tener en cuenta la situación histórica que nos encontrábamos en ese momento. Y claro, si bien en ese entonces existía una serie de atribuciones, ¿cierto?, vinculadas al entonces expresidente Castillo, sin embargo, la tradición y la conducta de la Fiscalía hasta ese momento era de rechazar y por si nada, de un paso adelante, dispuso el inicio de la investigación, pero la suspensión. ¿Por qué? Porque también recordará, y en ese entonces y en ese periodo se cuestionaba, ¿cierto?, la necesidad de modificar el artículo 117 de la Constitución. ¿A efectos de qué? De permitir, pues, ampliar la lista de actos delictivos que permitieran procesar penalmente a un presidente en ejercicio. Y esos pedidos no fueron atendidos por el Congreso. Hasta la fecha el Congreso de la República no ha iniciado el trámite de modificación de la Constitución. Lo que tenemos entonces a la fecha es una actividad interpretativa por parte de mi cliente. Y como muy bien lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia, al igual que el Tribunal Constitucional, la interpretación o la modificación en la actividad interpretativa se debe o por modificación legal, que no se dio en este caso iniciado a la fecha porque no se ha modificado el artículo 117 de la Constitución, o porque surgen hechos, ¿no es cierto?, extraordinarios que exigen a los operadores una óptica distinta y una interpretación integral y distinta del ordenamiento legal. Tal sentido, y patrocinada, suspendió pues la investigación a resultas precisamente de que el Congreso cumpla con sus funciones y proceda pues a la vacancia, ¿no es cierto?, o a levantar el fuero, para evitar la prescripción y para mantener el estatus de investigado, que es precisamente quien patrocinada comprendió al expresidente en la investigación. Se señala que esta suspensión de la investigación va contra el ordenamiento legal. Y hemos atendido como, por ejemplo, en algunas de los escritos en los que se muestra oposición a esta media defensa, se señala que esta decisión viola la ley 27399. Recordarán, es bueno recordar que esta ley se dio el 12 de enero del año 2021. ¿Cuál fue el objetivo de esta ley? Reforzar la, ¿no es cierto?, intervención de la Fiscalía de la Nación en aquellos procedimientos e investigaciones preliminares contra los altos dignatarios aforados conforme que estaban comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. Como era antes de la norma, había que esperar a que el Congreso levantara el fuero, permitiera el juzgamiento, precisamente estos altos dignatarios, por eso es el artículo 99, para que la Fiscalía pudiera iniciar la investigación. Con esta norma se da un paso adelante y se dice a la Fiscal de la Nación: no esperes a que el Congreso levante el fuero, tú puedes iniciar una investigación preliminar. Claro, lo que se dice es, se ha violado porque en el artículo 99 está el presidente de la República y no debió suspenderse la investigación, pero por amor a Dios, el presidente de la República tiene una protección adicional a todos los demás funcionarios del Estado, 117 de la Constitución, que permite su juzgamiento solo en 4 delitos: traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias o regionales, disolver el Congreso e impedir la reunión del Congreso o el funcionamiento de los órganos electorales. Eso es. Es por eso que los anteriores fiscales de la Nación rechazaban de plano, aún
con la vigencia de la ley 27399. ¿Cuál fue la conducta de todos los fiscales de la nación que ejercieron el cargo a partir de enero de este año, del 2001? Rechazar de plano. Y ahí tenemos, entre otros, por ejemplo, a la doctora Alicia Chaiz, que rechazó de plano denuncias presentadas contra el entonces presidente de la República, el doctor García Pérez, al considerar que no se encuadraba en los 4 supuestos previstos en el artículo 177. Paradójicamente, con el tiempo resulta que la doctora Alicia Chaiz es una de las que sustentó esta acusación constitucional, señalando que mi patrocinada debió ir más adelante y debió abrir investigación preliminar, cosa que ella no hizo. Lo que hizo mi patrocinada fue precisamente romper esa línea de actividad y de decisión de estos fiscales de la nación e iniciar investigación preliminar. Queda claro, pues, siempre, señor juez, que en el presente caso, la conducta atribuida por mi patrocinada no se encuadra en los supuestos desde el artículo 377 del Código Penal. Primero, porque no hubo omisión. Ella abrió investigación preliminar, ni hubo demora. 10 días, en un caso, 4 días hábiles en otro para instaurar investigación preliminar. Segundo, no estamos, su conducta y esta decisión que ella tomó no afecta el ordenamiento legal. Es más, el propio Tribunal Constitucional ha señalado claramente, ¿no es cierto?, en el habeas corpus interpuesto por el expresidente Castillo, que si bien es posible instaurar la investigación preliminar, pero nuestra Constitución, a través del artículo 177, refuerza a la defensa del presidente a efectos de mantener la autoridad presidencial, y solo puede iniciarse investigaciones penales en casos puntuales y excesivamente graves. El Tribunal Constitucional no calificó la conducta de mi patrocinada como indebida, como tampoco lo hizo la Corte Suprema de Justicia de la República. No olvidemos que esa sentencia del Tribunal Constitucional se dictó en el expediente 04044-2022 THCTC, que citamos en el escrito, y en el punto, en el considerando 78 con su venia, textualmente el tribunal dice: finalmente, este tribunal entiende que la investidura del presidente de la República, tal como ha sido configurada y plasmada en nuestro modelo constitucional, genera que solo asuntos de especial consideración y relevancia pueden generar la activación de un antejuicio político en los términos previstos en el artículo 177 de la Constitución. Lo contrario supondría exponer al recurrente, al jefe de Estado, a escenarios de inestabilidad del gobierno, los cuales no solo perjudican al régimen de gobierno previsto en la Constitución 93, sino que atentan contra la institucionalidad de la misma. Queda claro, pues, que mi patrocinada, al dictar la disposición de inicio de investigación preliminar y suspender la misma, ¿no es cierto?, no omitió un acto propio del cargo. Y esa decisión tampoco violaba el ordenamiento jurídico, porque, a ver, y se ha dicho que ella debió de interpretar, como después lo hizo el doctor Pablo Sánchez a posteriori, o sea, y no suspender la investigación, sino seguir adelante. Bueno, y señalan que eso constituye un acto delictivo. Si esto es así, entonces todos los ex fiscales de la nación que decidieron rechazar in limine las denuncias contra los presidentes de la República también han cometido el mismo. Si bien es cierto, la acción penal es prescrita, pero siguiendo esta teoría, estaríamos frente a actos delictivos. Queda claro, pues, que esto, ¿cierto?, no tiene correlato con nuestro ordenamiento legal, ni menos con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de la República. Hay que tener en cuenta, ya voy terminando con esto, que como hemos señalado o hemos plasmado en nuestra sección, hay un cuadro que permite establecer claramente las posiciones del Ministerio Público frente a denuncias contra el presidente de la República, interpretando el artículo 177 de la Constitución. El primer criterio es no abrir la investigación preliminar, archivo liminar.
es la posición que tomaron todos los fiscales de la nación que antecedieron a mi patrocinada. El segundo criterio planteado por la doctora Soraya Ábalos es abrir investigación preliminar y suspender la misma hasta que el Congreso, ¿no es cierto?, autorice el juicio. Si me permite un paréntesis, esto fue lo que hizo mi patrocinada precisamente en el caso del expresidente de la República, ¿no es cierto? Que en efecto se abrió investigación preliminar y luego el Congreso, ¿no es cierto?, luego de cesar al presidente Vizcarra, levantó el fuero y autorizó el juzgamiento. Nadie cuestionó en ese momento la decisión tomada por mi patrocinada, por el contrario, se dijo que esto constituía una interpretación innovativa. Y el tercer criterio es abrir investigación preliminar disponiendo actos de investigación, decisión que toma, ¿no es cierto?, el fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez. ¿Debido a qué? Debido a que en ese entonces se presentaron hechos distintos a los que afrontó mi patrocinada. ¿Qué tiene mi patrocinada? Los informes de fiscales que vinculaban al presidente con actos delictivos. ¿Qué tenía el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez? Informes que establecían que el presidente de la República estaba utilizando el poder no solo para cometer actos delictivos, sino para entorpecer la actividad de investigación del Ministerio Público. Y eso es lo que lo llevó al fiscal Sánchez a tomar un paso adelante e instaurar investigación preliminar. Pero volvemos a lo mismo, señor juez. Estamos en los 2022, señala, y cito textualmente, y ya con esto voy terminando. Finalmente, si bien en anteriores oportunidades y con otros presidentes de la República, es el caso de la presentada por el expresidente Pepe Linares, ello en modo alguno significa una discriminación violatoria del principio del derecho de igualdad. ¿Qué dice la Corte Suprema? Que la conducta observada por los fiscales de la Nación no es una conducta típica. ¿Por qué? Porque responde a una actividad de interpretación. Queda claro, pues, de lo señalado, que en el presente caso, la conducta observada por mi patrocinada no se encuadra en los supuestos de justicia objetiva, y menos aún subjetiva. ¿Por qué? Porque la propia... Tiene que concluir ya, doctora. La propia disposición, sí, señor. La propia disposición fiscal se entiende que mi patrocinada actuó en cumplimiento de la normatividad e interpretando la normatividad. Por tanto, eso no es ni dolo ni culpa. Y para terminar, por último, nosotros también hemos planteado esta excepción al amparo del artículo 20.8 del Código Penal, que establece la exención de responsabilidad porque la conducta no es antijurídica, ya que mi patrocinada actuó en ejercicio del cargo y es por ello que propuso esa nueva interpretación. Es por ello que respetuosamente ocurrimos a su despacho y solicitamos que la bien declarada fundada en medio de defensa planteado. Muchas gracias y le pido disculpas por el exceso del término.